Estaba yo recién acostado aproximadamente a las 12 de la madrugada del 2 de septiembre, listo para dormirme, cuando dije, oh rayos, el podcast de comunicación. Rápidamente me levanté de mi cama y llamé a Asa y le dije, Asa, ¿Qué? se nos olvidó entregar el podcast de comunicación. Yo igual forma no voy mañana. ¿Para qué? Que no diga eso, que después Fico se entera y se nos enoja y eso sí. Bueno, me parece, agregamos eso, pero ¿de qué tema lo vamos a hacer? Yo estaba pensando en que usted no se ha puesto a preguntar si se puede privatizar y patentar la vida. Es decir, si viene una empresa y puede venir y desarrollar un nuevo tipo de maíz, modificarlo genéticamente y generar una nueva variedad, ser dueño de este. ¿Cómo así que patentar la vida? Es que si recuerdas un caso polémico que hubo en México de Coco y cómo Disney quería patentar el nombre Día de Muertos, obviando que esto es toda una tradición de un país entero y que esto haría que ninguna persona del país pudiera usar el nombre sin permiso para cualquier cosa. Sí entiendo, pero también entiendo que no se puede generalizar el concepto. Hay ámbitos como los videojuegos, por ejemplo, que no se habla de en sí el concepto, sino de cómo se llegó a este. Claro, pero hablando más de la patente de la vida, es que eso se puede extrapolar al ámbito médico, porque primero debemos entender cuál es el concepto de patente desde el punto de vista biomédico, y es que una patente es un título de propiedad otorgado por el Estado al propietario de una innovación para producir y comercializar el producto por un periodo entre 20 a 25 años prorrogables. De estos hay dos tipos, la que tú dices, la de la patente a la protección de la técnica para llegar a un resultado o producto final, y la otra es que la patente se hace al resultado final de un proceso investigativo. Se otorga exclusividad de la fabricación y comercialización del invento. Es importante destacar los requisitos para patentar algo que sea nuevo, es decir, que no haya sido accesible al público y que no haya sido publicado o divulgado por un periodo de tiempo anterior a la solicitud, que tenga nivel inventivo, es decir, que no sea un resultado obvio que algo que ya exista, ni se derive de forma evidente del estado de la técnica y que tenga aplicación industrial para el comercio. Pero entonces, ¿se puede patentizar la vida? Como tal, los derechos de propiedad intelectual, o sea, el GPI, hasta hace unos años respetaban esas normas éticas o barreras biomédicas, pero últimamente con la ganancia de valor de los recursos genéticos, los recursos biodiversos de los países del sur, los países industrializados, es decir, los del norte global, han estado presionando cada vez más para que a partir del gran valor económico que estos tienen, se puedan patentizar ese tipo de cosas según, porque eso lleva toda una visión neoliberal y según la cual los bienes materiales, obras creativas e incluso el ADN puede y debe privatizarse. Es decir, todo debe tener dueño mediante derechos monopólicos y legales, pero estos derechos de propiedad intelectual favorecen la innovación privada individual y la concentración de riqueza, controlada por las transnacionales. Entonces sí, entonces desde hace décadas muchos de los recursos genéticos silvestres que se han perdido en los países se encuentran ubicados en este tipo de estudios de desarrollo económico y de otro tipo de como lo son los jardines botánicos y el centro de investigación público. Entiendo por dónde vas, pero aún así buscar respuestas en la biodiversidad del planeta ha sido de uso común para la resolución de problemáticas médicas. Aquí es donde entra un concepto denominado bioprospección, el cual constituye las actividades relacionadas con la investigación, recolección, inventario e identificación taxonómica de recursos biológicos y genéticos, recolección de conocimiento y prácticas etnobotánicas con potencialidad para la obtención de productos industriales con fines comerciales. Ah, pero si ves que es con fines comerciales, maldito capitalismo. Sí, el capitalismo es el principal problema de este mundo. Por otra parte, a pesar de que la bioprospección tiene como fin la investigación, muchas veces muchos de los investigadores ignoran que hacen parte de una cadena que involucra aspectos como inversionistas, tecnologías, instituciones, empresas, intermediarios, procesos y etapas de investigación, propiedad y propiedad intelectual, siendo que son aquellos que manejan el dinero los que deciden cómo van a utilizar un convenio generado con alguna institución, tal como una universidad, por ejemplo. Además de que en la mayoría de los casos no se tiene en cuenta para la realización de este convenio a las comunidades indígenas o nativas de la zona, a las cuales no se les da una retribución adecuada por la prestación de sus tierras ni un reconocimiento como coinvestigadores debido pues a sus conocimientos ancestrales acerca del tema. Al crearse la patente por parte de la empresa es cuando ya se puede indicar un signo de biopiratería. ¿Pero qué? ¿Biopiratería? ¿Por qué?
La biopiratería puede verse definida como la apropiación de los recursos genéticos y conocimientos asociados a ellos con fines de extracción, control monopólico y la apropiación mediante la propiedad intelectual por parte de Ah. personas transnacionales o instituciones públicas y privadas de investigación. Esta actividad se realiza sin la autorización, la protección, el control del país de origen y también sin el consentimiento informado previo y la participación de los beneficios con las comunidades indígenas y locales de donde estos recursos y conocimientos son originarios. Los biopiratas están interesados en buscar genes de plantas, animales y humanos, principios activos etnobotánicos con potencialidad económica para las transnacionales farmacéuticas, agrícolas y alimenticias. Estas empresas valoran estos recursos como materia prima para lograr sus innovaciones monopólicas, que generan grandes ganancias. Estos recursos genéticos los buscan principalmente en las áreas de megadiversidad biológica y cultural ubicadas en los países del sur y principalmente en territorios de comunidades indígenas y campesinas. Ah, dale. Entonces, resumidamente, lo que estás diciendo es que la biopiratería, a pesar de que se tiene ese ámbito científico e investigativo, característica de la bioprospección, lo que la hace grave es ese carácter expropiativo del conocimiento de las comunidades nativas. No les dan el reconocimiento merecido por haber descubierto esas cosas. Y supongo que ni hablar de la retribución, que supongo que también es prácticamente nula. Claro, que comes que adivinas. Como ya se mencionó, las investigaciones y las actividades de acceso de los recursos y del conocimiento asociado en muchos casos hacen parte de una cadena, en la cual cada una de las etapas o proyectos de la investigación y los actores juegan un papel consciente o no dentro de los proyectos de investigación más amplios. Pero finalmente es difícil identificar quién controla y quién se beneficia de los resultados de la investigación. Detrás de las investigaciones de punta están las grandes empresas que realizan biopiratería a través de la obtención de patentes sobre los recursos genéticos y conocimientos. Es incluso peor, sabiendo que los territorios de mayor biodiversidad genética realmente coinciden con las poblaciones étnicas y comunidades más marginadas desde el punto de vista socioeconómico. Se valora estas zonas por su gran potencial como fuente proveedora de recursos genéticos y conocimiento tradicional. La mayoría de las investigaciones realizadas en territorios de comunidades locales, la participación de estas ha sido muy poca y en muchos casos se ha limitado el papel de informantes y o donantes de los recursos y del conocimiento tradicional y no como coinvestigadores, limitando el poder adquirir retribución económica de estas investigaciones. Wow, de hecho esto es bastante triste. Yo creo que yo puedo citar algún caso. Localmente está el caso Proyecto de Investigación entre la Corporación para Investigaciones Biológicas CIB y las comunidades de Coquinuquí, que quedan en Chocó, ¿cierto? El cual es cuestionado si es un proyecto de desarrollo o de biopiratería, debido a que en Pachá se presentaba como la búsqueda alternativa para la comercialización como mascotas en el exterior de unas ranas. Pero este argumento es muy cuestionable, puesto que esas ranas son extremadamente tóxicas, o sea que por lo general no podían ser mascotas. Lo que, lo que sí es importante es que en el proyecto existe un gran interés mundial por estas ranitas, por el potente veneno y compuesto psicotrópico llamado epibatidina. Es un componente 200 veces más fuerte que la morfina. Actualmente existen varias patentes de este compuesto en Estados Unidos, extraído de una rana de Ecuador que es pariente de estas. Es evidente que el objetivo de esta investigación y de otras que se están realizando en el Pacífico por otros centros de investigación son para la búsqueda de compuestos patentables similares. La CIB adicionalmente pretendía que en el marco de estos proyectos de desarrollo que le propone a las comunidades de Coquí y Nuquí, firmaran un convenio marco para realizar investigaciones de bioprospección sobre los recursos presentes en sus territorios. Los aspectos más críticos del borrador que se hizo en el convenio, entre muchas cosas eran: en sus apartados nunca se recalca la autorización explícita de las comunidades, se hacía referencia a los recursos naturales de una manera súper general, obviando que a lo que se querían referir eran los recursos biológicos y o genéticos. Es más, en un apartado decía que los recursos financieros obtenidos de actividades conjuntas deberán repartirse justa y equitativamente, determinado por los porcentajes de participación de las entidades, por lo que si las comunidades no ponen recursos financieros, ¿cuál sería su participación o quién y cómo valora los aportes de los recursos y el conocimiento tradicional? Es esa trampa muy injusta que hay siempre. Imagina cuántas veces esto habrá pasado en la historia. Sí, de hecho, desde tiempos prehispánicos en Mesoamérica, la herbolaria medicinal y su utilización tanto en humanos como en animales fue una actividad ejercida e influenciada con elementos socioculturales hasta cierto punto fáciles de entender. Intercambio trueques individuales de plantas medicinales, aprendizaje de su utilización por transmisión oral,
por imitación de conductas animales o a través de sueños, experimentación empírica de su efectividad sobre procesos mórbidos, clasificación taxonómica con base en características etnobotánicas simplificadas, recolección en ambientes silvestres para su utilización individual o familiar. Ya con la invasión española, nuevos elementos o la redirección de algunos ya existentes se adhirieron a la arbolaria medicinal. Plantas introducidas por los españoles, intercambio de plantas con esclavos negros, incidencia de primordios de la investigación bioquímica para determinar sus propiedades terapéuticas, exploraciones botánicas extensas en su búsqueda de plantas con posibilidades terapéuticas factibles de reproducir masiva y comerciablemente, prohibición de su comercialización a otros países por parte del país invasor, inicio del secreto comercial. Así pues, con estos elementos las plantas medicinales y su uso fueron rodeándose de un halo complicado, tan complicado que provocó su fetichización, convirtiéndose en una mercancía factible de detonar, proceso de acumulación de capital, con implementos técnicos e instrumentos ideológicos, con nombres diversos pero con las mismas intenciones de explotar los recursos naturales para acumular capital. Estos nuevos procesos se han llevado a cabo constantemente a través de la historia, en el marco de las relaciones asimétricas entre los pueblos dominantes y los pueblos dominados, las plantas medicinales fetichizadas convertidas en mercancía. Qué bueno que la lógica del más fuerte de hace unos cuantos siglos ya no aplica en la actualidad, ¿cierto? Por lo que tengo entendido, países latinoamericanos como Colombia cuentan con instituciones como el Ministerio de Ambiente, las cuales se han encargado de implementar políticas como el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica o el PNGIBSE. Sí, tienes razón, pero no podemos generalizar las políticas en Latam. Por ejemplo, Brasil permite el acceso por parte de particulares a los conocimientos tradicionales y recursos biológicos de los territorios de estas tierras, no sin antes estableciendo en sus acuerdos la distribución y el beneficio que obtendrán las comunidades implicadas en la determinada forma de explotación, mientras que por el lado del Estado colombiano se refleja una diferencia en este aspecto, y es la permisividad que el gobierno nacional otorga a terceros como lo son los contratos de bioprospección que no fijan unos parámetros de beneficio y equidad para las comunidades, o en el caso de los TLC, que son firmados con otros estados. Hablando de TLCs, podemos hablar del de Estados Unidos de 2006, que le da ciertas ventajas a este país sobre Colombia. Por ejemplo, siendo una de ellas que puede sacar patentes sin siquiera preguntarle al país y sin siquiera dejarle regalías. Será este mismo inversionista quien las reciba, incluso si las revende en Colombia, una vez las saque de Colombia y las vuelva a traer. También hay una situación de desigualdad debido a que los países que realizan estos TLC como Estados Unidos suelen ser más avanzados tecnológicamente, por lo que pueden sobreexplotar de una mejor forma al país que está poniendo los recursos. Esto teniendo en cuenta que los TLC le dan libertad a los dos países sobre el otro país. Wow, qué denso. Oye, pero ¿esto qué tenía que ver con Coco? Ok, tranqui, ya te explico. Esas problemáticas se relacionan debido al tipo de poder que se está ejerciendo. En Coco, una gran multinacional del norte global quería robar la marca cultural entera de toda una festividad nacional, privando a la comunidad de poder usar esta marca sin previo aviso de la empresa. Lo que pasa en la biopiratería es que los conocimientos ancestrales son apropiados por multinacionales, invalidando toda la autoría inicial de estos conocimientos, privándolas incluso de poder tener retribuciones económicas. Esa relación de poder de desigualdad une a estos temas que lamentablemente se siguen viendo el día de hoy. En conclusión, la biopiratería constituye una violación a las comunidades indígenas, muchas veces haciéndose pasar por bioprospección cuando solo se busca monopolizar un mercado, el cual mueve aproximadamente entre 500 y 800 billones de dólares al año, siendo que usa las patentes como privatizador, constituyendo una práctica legal, aunque en esta no se reconoce a ninguna comunidad indígena o afrocolombiana como dador de conocimiento o prestador de un espacio. Además, la bioprospección puede ser usada como fachada para el tráfico de especies exóticas y la explotación minera ilegal, lo que implica un daño directo al ecosistema, siendo que no solo los territorios de comunidades indígenas se ven afectados, sino que también cualquier terreno en el que se encuentre una planta o animal de interés, un bien cultural, lo que viene siendo un bien cultural, ambiental, económico del país, esperando a ser robado por terceros. Esto afecta en temas como la calidad de nuestra alimentación, siendo que hace 100 años se estudian entre 150 y 200 especies de plantas para así alimentarnos, siendo que ahora el 95% de la población mundial se alimenta de no más de 30 plantas. 6 de ellas pues vendrían a ser, por ejemplo, maíz, trigo, arroz, papa, caña de azúcar y soya. La biopiratería se ve respaldada por políticas que realmente no están en el sistema legal, por ejemplo, colombiano, y pues tratan de prevenir la biopiratería, pero no la penalizan.
Entonces, al estar camuflada a través de tratados de libre comercio que han sido ratificados con beneficios mucho más aprovechables por países desarrollados tecnológicamente que por los países dadores de recursos. Este es un problema el cual los países muy biodiversos como los latinoamericanos deben prestar más atención y han constituido una expropiación de tierras y conocimientos hacia las comunidades ancestrales que han habitado la zona. Y es esta sobreexplotación la que ha implicado que se haya perdido más del 75% aproximadamente de la agrobiodiversidad originaria. Biopiratería. 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 ¿Qué? ¿Todo era un sueño?